Bienvenidos sean todos mis amigos virtuales una vez más a su canal JF Profesor. Por acá como siempre les habla el ingeniero José Ferrer. En esta oportunidad en particular estaremos abordando un punto bastante interesante acerca del análisis de los cronogramas. Vamos a revisar los 14 puntos que normalmente se le revisan a un cronograma. Si tú alguna vez has tenido que actualizar un cronograma, hacer un análisis forensis de algún cronograma y no sabes cómo hacerlo, o tal vez no sabes cuáles son los puntos que se chequean, pues te invito a que te quedes viendo este video desde el principio hasta el final. Ok, continuemos. Vamos a ver cuáles son los puntos que recomiendan la DCMA, por sus siglas en inglés, Defense Contract Management Agency. Entonces veamos cuáles son estos puntos. Aquí tenemos los 14 puntos que ellos recomiendan, por los cuales nos estaremos paseando muy particularmente. Y para completar este análisis, pues quise agregarles estos que no los vi y a mi juicio son bastante importantes. Sería un punto número 15, la existencia de open ends y las actividades fuera de secuencia. Por si acaso ya el programa ha iniciado, pues es importante completarlo con estos dos puntos. Yo pienso que con estos 16 puntos que estaremos observando en detalle, pues la revisión de un cronograma será bastante efectiva y nos dará bastante luces acerca de cómo está la salud física de ese cronograma que estamos revisando. Ok, pues dicho esto, vámonos a la práctica. Vamos a revisar cada punto en particular. Continuemos. Acá en Excel, pues realicé un resumen de los 16 puntos en particular y le agregué el detalle que se persigue con cada medida a fin de tener y aclarar cada revisión que debemos hacer. Entonces vamos a pasearnos uno a uno, leemos lo que se indicó y hacemos su respectivo análisis muy brevemente. Iniciemos. Revisión de la lógica. Con esta revisión lo que se busca es las tareas incompletas con enlaces de la lógica o enlaces que no tengan sentido. Y también observar finalmente si existen actividades abiertas, es decir, actividades que no tengan ni predecesoras ni sucesoras. Podemos admitir solo dos actividades: el hito de inicio que no tenga predecesora y el hito de fin que no tenga sucesora. Pero todas las demás actividades tienen que estar amarradas, tienen que pertenecer a una red dentro del cronograma. Importante destacar pues que no se permitirá más allá de un 5% o no debe existir más allá de un 5% de actividades con esta característica, porque es posible que nosotros tengamos un cronograma que dependa de otro y tengamos que amarrarlos a este cronograma con algún hito, algo especial, pues es posible que no tengamos actividades predecesoras para esa actividad, pero eso no puede ir más allá de un 5%. Entonces aquí tendríamos como especie de un semáforo donde ponemos el número y ponemos si está en verde, si está en amarillo o si está en rojo. Sería cuestión de parametrizar eso. ¿Qué diría yo? Un ejemplo, lo explico aquí, ya no lo explicaría para los otros puntos. Tal vez menor o igual a 5% verde. Entre 5 y 6 amarillo y más allá de 6% pues ya esto estaría en rojo. La revisión de la lógica en particular. Los lead, veamos. Esto busca tareas incompletas que no tienen vínculos lógicos, es decir, hay presencia de lag negativo en las relaciones predecesoras. Idealmente no debe haber ninguna ventaja ya que distorsiona la largura total. Señores, no soy partidario de y lo mencionaba en algunos de mis videos anteriores, de esos planificadores que les gusta utilizar la matemática difusa para hacer relaciones. Este tipo de relaciones creando lag negativos, a menos que sean estrictamente necesarios, los que hacen es distorsionar el modelo matemático que usa Primavera para predecir la fecha de terminación. Entonces los lag negativos no son aconsejables. Si no nos queda más remedio que programar la actividad, porque ese es el concepto de la relación física, pues que esto no supere un 3%. Y allí volveríamos a parametrizar, menor o igual a 3% verde, por encima, entre 3 y 4 amarillo y más allá de un 4%, esto estaría en rojo. Esto es lo relativo a los LED. Los lag, la número 3. Esta métrica busca tareas incompletas que tienen lag en relaciones con las predecesoras.
que es importante tener en cuenta. Hay gente que abusa de los lag. Entonces lo que estamos es programando tareas con unos lag muy excesivos positivos o unos lag negativos. Esta práctica hay que disminuirla tanto como sea posible, y lo más importante aún, es posible que nos estén faltando actividades y por eso es que tenemos que valernos de los lag. La secuencia lógica o más razonable dentro de un cronograma pues es maximizar el uso de las relaciones finito estar. Las otras relaciones, aunque son válidas y se pusieron de moda y práctica después que se automatizaron los cronogramas con los computadores, antes cuando se hacían las programaciones manuales, pues este tipo de actividades, start to start, finish to finish, eso no existía. Obviamente después con las mejoras de la computación pues se crearon este tipo de relaciones, pero lo más importante, señores, no abusemos de su uso. Continuemos. El número 4, Relationship Type. Este es el tipo de relaciones y va muy en sentido con lo que mencionaba anteriormente. Lo que debemos es maximizar el uso de las relaciones finish to start, porque es la manera más lógica de programar. Pues termina una actividad, arranca la otra. Tal vez puede haber un delay en algunas actividades que tengan como el fraguado de un concreto, pero eso es mínimo y esto debe ser inferior a un 3%. A veces cuando hacemos estos análisis no es que no se usen, el problema es el uso y el abuso, que hay gente que tiende a usar más este tipo que las relaciones lógicas, pero no se está queriendo decir en ningún momento que no se pueda usar. Lo que se está diciendo es que no se debe abusar, que es algo totalmente diferente. Pasemos a la número 5, Hard Constraint. Con los constraints hay que tener cuidado porque le quitan la flexibilidad al cronograma. Cuando uno impone fechas, start on, finish on, le está diciendo que eso tajantemente tiene que ser así. Lo que puede usar es unas más flexibles. Tal vez debería terminar en y no usar esas tan estrictas que le quitan flexibilidad al cronograma. Sin embargo, pues su uso está restringido, no debe haber más de entre un 3-4% exagerando. La mayoría de estas cantidades son entre 3-4%. Para mí, lo mejor es que esto tienda a cero. A mí no me gusta hacer cronogramas a menos que sea estrictamente necesario con el uso de los constraints, y más si son hard, si son duros, si son tajantes, si son impositivos. Hay que tener cuidado con eso. Pasemos a la número 6, High Flow. Las actividades con un flotante muy alto. Fíjese, vamos a leer textualmente lo que dice. Cuenta las tareas incompletas con holgura total mayor a 44 días hábiles. Esto puede indicar que faltan las predecesoras o sucesoras. Claro, si yo tengo una tarea que su sucesora está 44 días después de su antecesora, lo que quiere decir es, oye, lo más probable es que te esté faltando alguna actividad intermedia allí, un hito intermedio, algo intermedio. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de que los flotantes no se nos eleven demasiado. Y pues que esto sea menor. Aquí puse todas 3%, pero hay muchos pensadores que varían entre 5, 4. Recuérdense que la planificación es un arte. Esto no es una ciencia, sino que es la sumatoria de experiencia y mejores prácticas. Aquí no hay nada escrito en piedra. Pero, señores, cuiden estas cosas que estamos conversando, porque el abuso de ellas le disminuyen considerablemente la calidad a los cronogramas. Continuamos con la número 7, Negative Flow. Señores, un negative flow físicamente no existe. El software lo calcula, entonces no podemos tener flotantes negativos. Los tiempos negativos en este universo, en esta dimensión, pues no existe. Es decir, que no podemos tener flotantes con números inferiores a ceros. Esto hay que revisarlo porque hay problemas con la lógica. Señores, filtren sus cronogramas y si consiguen cronogramas con flotantes negativos, pues esto no existe. Existen 3 posibilidades de crear flotantes negativos. Les voy a mencionar uno, pero no recuerden los otros 2. Hay uno que cuando existen constraints o cuando le ponemos al cronograma debe finalizar antes de. Entonces tal vez el cronograma se pasa, pero como tiene una restricción, entonces lo echa para atrás la actividad y crea un flotante negativo. Por ahí existen papers donde explican claramente las 3 condiciones que crean flotantes negativos. Les aconsejo que lo lean y revisen. Esto no es permitido, aquí es 0. No se debe permitir flotantes negativos. Por lo menos yo en mi cronograma o en los que reviso, rechazado. Eso no puede existir en mi cronograma. Otra acá que está muy ligada con la número 6, que son las high duration. Sí, cuando tenemos actividades con altas duraciones, pues lo más probable es que creen actividades con altos flotantes.
entonces debemos revisar esto. Fíjense que habla de los mismos 44 días, es decir, que está muy ligada a la 8 y la 6. Pero hay que revisar porque es posible que tengamos, sobre todo en megaproyectos donde tenemos equipos, tenemos compras con los famosos long lead items, o sea, con gran tiempo de entrega, con un número elevado de tiempo de entrega, pues lo más probable es que nos cree actividades con high duration. Entonces hay que revisarla, que eso no pase del 3%, 4%. Si no, hay que revisar o tratar de dividirla en dos. En algunos hitos intermedios de entrega, revisión el 50% de avance, pero tratar de dividir esas actividades a fin de crear los puntos que hemos señalado anteriormente. Vamos con el número 9, Invalid Date. Examina tareas incompletas que no tienen fechas reales en el futuro, más allá de la fecha de corte. Y no hay fechas de tendencia en el pasado antes de la fecha de corte. Sí, es importante que cuando revisemos el programa le hagamos el mejor forecast a cada actividad, a fin de que Primavera, en este caso, o el software que estemos usando, nos predizca con una mayor certeza la fecha estimada de terminación. Pero si no tenemos un forecast bien realizado y tenemos algo que no se concuerda con la realidad, de acuerdo a lo que podamos revisar, son difíciles de detectar, pero no imposibles. Si el planificador conoce el plan, valga la redundancia, conoce el proyecto, es muy posible que pueda identificar estas fechas inválidas. La llegada de esta bomba es imposible para esta fecha, o esta actividad, la soldadura es imposible que la terminemos en diciembre, o es poco probable, por no utilizar la palabra imposible. Entonces es a lo que se refiere el punto número 9. Punto número 10, Resource. Informa sobre las tareas que tienen una duración mayor que 0 y tienen moneda u horas asignadas. Sí, es la revisión, a ver si no estamos sobreasignando recursos. Esto tiene un poquito que ver con la nivelación y ese tipo de cosas. Ver si todo está bien, todo está ok, si no tenemos un recurso sobreasignado, para ver si se niveló, independientemente que estemos usando un recurso equivalente o alguna estrategia estas que se usan en planificación. Pero la revisión de los recursos es importante. ¿Qué tantos recursos tenemos cargados en el modelo? Porque puede ser que hayamos abusado de la creación, sobre asignación y sobre creación de recursos. Entonces recuérdense que en Primavera hay que actualizar por cada recurso que se crea. Entonces es importante no abusar del parámetro número 10, hay que revisarlo, y existen algunas indicaciones, pues es decir, que uno debe trabajar con cuadrillas, debe trabajar, pues normalmente nadie trabaja solo, ni en un proyecto ni en la industria, por temas de seguridad. Entonces lo más importante a veces es crear cuadrillas, y así yo minimizo el uso de la variedad de recursos. Eso es lo que quiere en gran parte decir el punto número 10. Vámonos al punto número 11, Missed Task. Identifica tareas que han terminado más tarde comparadas con la línea base. Entonces esto nos va a indicar cómo se va desarrollando el cronograma, porque yo puedo sacar conclusiones. Mira, el 30% de las actividades han terminado por encima de la línea base, o valoramos más las actividades porque el 40% ha terminado menos que la línea base. Es decir, que todo debe rondar con base a la línea base, valga la redundancia. ¿Y qué debería pasar? El 5%, no más allá, debería estar fuera de esos rangos. Es decir, tal vez que el 5% termine, 10% termine por encima de lo que hayamos estimado en 1, 2 días, 3 días, o que termine antes, también es válido. Pero tenemos que revisar que no todo se nos esté yendo por encima o que nos estemos quedando cortos. Recuérdense que aquí hay que tener el balance, y por eso es que se hacen las revisiones periódicas, para hacer los famosos forecasts que se realizan con frecuencia en cada periodo de actualización en Primavera P6. Eso lo saben ustedes. Critical Path Test. Este es importante. Fíjense, comprueba la integridad de la ruta crítica. La métrica comprueba si con la introducción de un retraso en el camino crítico, la fecha de finalización igualmente se extiende. Sí, porque es posible que nosotros en alguna de las actividades críticas pues nos esté dando una determinada ruta crítica, y si en la más anterior, en la actividad programada más al principio, le ponemos 500 días de retraso a esa actividad, cuando le damos F9, todo debe retrasarse, la fecha de finalización del proyecto debe retrasarse 500 días. Si no es así, por alguna causa, señores, hay problema con la ruta crítica, pues, y es aconsejable revisarla. Eso es lo que quiere decir el punto número 12. Vámonos con el punto número 13. Critical Path Length Index. Entonces, presenta la evaluación
si el proyecto se puede terminar en tiempo, mide la relación entre la longitud de la trayectoria crítica del proyecto más la holgura total del proyecto y la longitud de la trayectoria crítica del proyecto. Es decir, esto lo que hace es ver qué tiempo nos falta y cuál es la trayectoria de la ruta crítica. ¿Es congruente con ese tiempo? Porque puede ser que ese índice mide esa relación y esa relación tiene que tender a 1. Es decir, que lo que va a tardar el proyecto sea lo que esté indicando la ruta crítica. Cuando ese índice es menor a 1 o mayor a 1, pues existen distorsiones. Debe estar o en 1 o muy cercano a 1 para que el cociente, es decir, que en este caso el dividendo sea igual al divisor, o muy cerca de 1 o 1. La número 14, Baseline Execution Index. Determina cuántas actividades están retrasadas o adelantadas con respecto a la línea base. Recuérdense que aquí debemos recordar todos los planificadores, que nuestro esquema, nuestra medición es siempre con la línea base vigente, la que esté activa, la que esté aprobada por los niveles respectivos. Y acá lo que nos está pidiendo es ver cuántas actividades para ver la tendencia. Por ahí estoy en un proyecto donde existen 88 actividades con retraso. Claro, a veces no son retrasos tan exagerados, retrasos de un día, retrasos de 2 días, pero todo eso va sumando. Entonces nosotros tenemos que ver aquí y hacer análisis. No puede haber, yo pudiera permitirme, qué sé yo, no más allá de un 6-7% de actividades con retraso. Pero si ya estoy por encima de 60, 40, 30%, pero lo más aconsejable es que revisemos otra vez el plan, porque algo está pasando. Lo más probable es que eso se vaya más allá de la fecha estimada de terminación. Porque al final, ¿qué es lo que persigue un plan, señores? Un plan persigue pegarle lo más acertadamente posible a la fecha estimada de terminación. Si tenemos mucha variación en esos tiempos, pues nuestro plan perderá efectividad. Bueno, estos son los 14 puntos que recomienda, tal cual lo mencionaba aquí, el Defense Contract Management Agency, y su sigla es DCMA, y le quise agregar estos 2 puntos que normalmente se revisan también cuando uno está haciendo análisis. Esto lo revisa Primavera Risk Analysis y es muy severa en esta revisión. Los famosos Open End. ¿Qué es un Open End? Bueno, tengo un video muy específicamente, se lo dejo en la descripción para que traten este punto en particular. Las 6, 7 tipos de relaciones que crean Open End. Vamos a definir primero qué es un Open End. Un Open End es una actividad con un inicio abierto o con un fin abierto. Es decir, que el software no puede identificar cuándo realmente empieza la actividad o cuándo realmente termina, independientemente que tenga relación. Porque hay gente que cree que si la actividad tiene una predecesora y tiene una sucesora, ya no tiene Open End. Eso no es 100% cierto. Porque si usted en un inicio de una actividad crea una predecesora finish to finish, ese tipo de relación así abierta crea un Open End. Entonces no necesariamente si una actividad tiene predecesora o sucesora, no tiene Open End. Les recomiendo que vean el video y se pasen en detalle sobre esto. Para mí es uno de los puntos más importantes y sobre el cual soy más severo en el análisis de cronogramas. No permito cronogramas con Open End porque la fecha que me está dando de finalización lo más probable es que no sea la más correcta. Puede haber, tiene mucha tendencia a tener error. Ok, y bueno, otra que es muy famosa, que esta sí la da Primavera 6, que son las actividades fuera de secuencia. ¿Qué es una actividad fuera de secuencia? Pues una actividad fuera de secuencia es una actividad que rompió la lógica. ¿Por qué rompió la lógica? Vamos a citar un caso. Es posible que yo le esté dando avance a una sucesora sin que su predecesora haya iniciado. Eso físicamente es imposible. Es imposible a manera del software. Puede ser que físicamente sea posible, pero entonces corrijamos la lógica. Es decir, yo programé en Primavera, en la versión inicial, que iba a hacer la actividad A y después iba a hacer la B. Resulta que el constructor primero hizo la B y después hizo la A, y físicamente se podía, pero yo no lo programé así. Entonces cambió la lógica y arregló las actividades fuera de secuencia. Las actividades fuera de secuencia me pueden crear problemas en la predeterminación de la fecha estimada de finalización. Bueno, entonces fíjense que estos son los 16 puntos importantes. Se los dejo allí. Al que esté interesado me le dé like y me recomiende el video, pues le envío esta versión en Excel para que la tenga y la tengan de apoyo. En videos sucesivos pienso hacer automatizar esto con unas macros. Tomamos un layout de Primavera y que me haga todos estos cálculos automáticos, porque todos estos son campos de
de primavera y podemos hacer preguntas y todo. Y con eso se puede programar y automatizar. Cosa de que tomemos el cronograma, lo enviemos a Excel, apretemos una tecla y nos dé el análisis de los 16 puntos. Puede ser un dashboard para hacer un análisis, un forensic análisis allí muy rápidamente y entregarle la evaluación y nuestro criterio a ver cómo está ese cronograma que estamos revisando. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video y como siempre les digo, yo soy José Ferrer y este es tu canal JF Profesor. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo y un saludo para todos mis amigos virtuales. Hasta la próxima.